El libro más conocido o, a ver, más valorado en términos de lo que fue la Primera Guerra Mundial tiene que ver justamente con uno escrito por Barbara Tuchman, que es fue una escritora, ahí la vemos, norteamericana, que fue historiadora, periodista y escritora estadounidense, que ganó 2 veces el premio Pulitzer. Y bueno, justamente uno de los premios Pulitzer que ganó tiene que ver con este libro que se llama Los Cañones de Agosto, del año 1962, que es un bestseller, ahí lo vemos, sobre el preludio y el primer mes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo el preludio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era tan sorprendente el libro porque en ese tiempo, obviamente, estamos hablando de 1962, no era que no se reconocían a las mujeres, pero no era el más común. La habían presentado a Barbara Tuchman, de hecho ese no es su apellido de soltera, digamos, es el apellido de su marido. Ella es Barbara Whitman, bueno, no importa, soy muy malo con el inglés, pero bueno, más conocida hoy por hoy porque en todo el mundo este bestseller y este premio Pulitzer de Los Cañones de Agosto del año 1962 fue, ¿cómo se llama? Reconocido en el mundo por el apellido de su marido, ¿no? Barbara Tuchman era presentada como ama de casa en el libro cuando escribió este libro, y el libro cuenta estrictamente cómo los líderes del mundo en ese momento tuvieron que salir a responder a una serie de tratados que tenía cada uno con ellos, que obligaba obviamente a actuar militarmente en defensa del otro en caso de guerra. Esta red de alianzas, en ese tiempo no existía la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y estamos hablando de 1914, el comienzo de la guerra, pero ella se concentra en todo el libro en ver cómo los sistemas de alianzas y la falta de definiciones que había tenido algunos líderes mediocres antes de la guerra empujaron otra vez a la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se daba a conocer, o la guerra de todas, que iba a poner fin a todas las guerras, como se decía en ese momento. Por lo cual, cuando el hijo del emperador austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, se encontraba en Sarajevo y fue asesinado, en realidad es la gota que rebalsa el vaso de una serie de hechos que empiezan años anteriores, ¿no? Y de algún lado implicó, obviamente, a los mismos países que hoy vemos implicados, a Rusia, Francia, bueno, en ese momento también Prusia o el Imperio Austrohúngaro, el otomano, Gran Bretaña, Bélgica, y otra vez el escenario en Europa, ¿no? Entonces, lo que cuenta es cómo la falta de entender qué es lo que se estaba poniendo en juego cuando se iban a la guerra, trajo aparejado esta primera guerra mundial. Y ella dice en el libro, obviamente, que los 30 días que cambiaron la faz del mundo, y a partir de ahí ¿cómo se llama? Bueno, tuvimos el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, consecuencia del tratado después de la Primera Guerra Mundial, tenemos el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. Desencadenante de la Segunda Guerra Mundial tenemos obviamente el periodo de Guerra Fría, el periodo de Guerra Fría terminado con una, sí, puede llegar a decirse, una URSS humillada ante el mundo, y un deseo de rearme que delirante de Putin que lleva adelante, ¿no? Porque no es otra cosa que querer llevar adelante esto de los espíritus expansionistas de Putin. No son nuevos, por favor recuérdenlo, lo que fue la anexión de la península de Crimea en el año 2014.
Por lo cual hay una serie de eventos anteriores que hacen que tengamos esta definición. Pero lo interesante de este libro es que en el año 1962, cuando tenían la crisis de los misiles entre Estados Unidos y también la Unión Soviética en Cuba, antes de que pase esto, el entonces presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy lee este libro y se lo comparte con gran parte de su gabinete y la plana mayor de lo que es las Fuerzas Armadas, para que entiendan cómo había cambiado el mundo y cómo se debían evitar nuevos conflictos bélicos. En parte de eso se puede ver en la película, la de 13 días, una de Kevin Costner, que cuenta un poco lo que fue la crisis de los misiles y hace una referencia a este libro, Los Cañones de Agosto, donde cuentan esta situación con algo muy, muy concreto. Dice: yo ataco al convoy que viene de Rusia con los barcos, ellos nos devuelven con un ataque. Nosotros volvemos a atacar la isla, ellos atacan otra vez, nosotros volvemos a atacar, ellos atacan Berlín, nosotros atacamos la parte de ellos de Europa del Este, y comienza la Tercera Guerra Mundial. En ese momento la reflexión que hace el presidente es que no había forma de parar una escalada, si entraba en un choque directo con Rusia. Creo que lo que es parte de lo que evitan hoy gran parte de la OTAN y los líderes norteamericanos, sobre todo el presidente, de acotar el conflicto a Ucrania para no despertar los fantasmas de lo que veníamos diciendo de una tercera guerra mundial, que de las lecciones de lo que significó este libro de Barbara Tuchman, Los Cañones de Agosto, habría que no solamente leerlos de nuevo y dárselo a los líderes. A ver, no creo que el líder ruso no conozca esta cuestión, porque el análisis que él hace es bastante inteligente de cuál va a ser el límite de Occidente para defender a Ucrania y hasta dónde se va a involucrar, a tal punto que la OTAN no quiere llegar a declarar algunas medidas que pueden llegar a subir la tensión. Tampoco es que está ayudando militarmente de gran manera a Ucrania. Hoy escuchaba que el presidente ucraniano decía que solamente le habían llevado gasoil, una parte fundamental, ¿no? Pero no parecería ser esto. Y a consecuencia de este ataque, a consecuencia de esta agresión de Rusia, la reacción de la Unión Europea, que había tenido hasta este momento todo un plan y una planificación económica de integración, pero no de rearme, comienza a mirar al este con gran desconfianza. Así que Alemania, la primera medida que toma una vez hecha la agresión por parte de Rusia, es comenzar un proceso de rearme y militarización con una inversión más o menos de más de 100.000 millones de euros al presupuesto militar, que trajo aparejado que las empresas dedicadas a las ventas de armas y a la fabricación de armas, obviamente, aumenten un 85% en su valor de mercado, ¿no? No digo que no hay que ponerle un freno obviamente a Vladimir Putin. A lo que voy, en función de lo que es el libro de Los Cañones de Agosto, es que la excusa para poder rearmarse les vino bárbaro con respecto a Putin, a toda Europa, ¿no? Y sobre todo a Alemania, puede ser a Francia, a Italia, a Gran Bretaña. Porque sin esta agresión hubiese sido muy difícil explicarle al ciudadano alemán, al ciudadano francés, al italiano, al español también, que tienen una buena parte de las empresas militares o que se dedican a las armas, y los ingleses a esto, ¿no? Digamos, ¿cómo justificás la inversión de más de 100.000 millones de euros al presupuesto militar si no tenés ningún concepto de guerra cercano? No, bueno,
la agresión de Rusia a Ucrania, hace como reacción inmediata la necesidad de pensar que puede venir una idea expansionista del presidente Putin para con todo lo que es el sector de Europa, y hay que defender. Entonces, obviamente que vamos a un proceso de rearme de Europa, y que fue de alguna manera producido por el propio presidente ruso, ¿no? Antes de esto hubiese sido, vuelvo a repetir, difícil que la ciudadanía europea hubiese aceptado semejante nivel de inversiones para el rearme o la militarización. Pero ahora, dado que la agresión está en la puerta de sus casas, me parece que con todo sentido lógico, cualquier nación que se vea o que sienta que pueda llegar a estar su seguridad amenazada, va a realizar una inversión importante en la defensa. Algo que no se producía del rearme alemán hace mucho tiempo. O sea, vamos a ser sinceros, la última vez que Alemania se rearmó, terminamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, algún resquemor hay. Obviamente no es la misma Alemania, han pasado por un montón de cosas, pero siempre se reavivan algunos fantasmas del pasado y que obviamente por ahí no querríamos volver a vivir. En términos de esto, vuelvo de nuevo al análisis de lo que decía al comienzo. Habría que darle a todos los líderes del mundo este libro de Los Cañones de Agosto de Barbara Tuchman para que entiendan que no están analizando el mundo en función no están haciendo buen análisis de lo que puede llegar a pasar en el mundo, porque lo que en definitiva dice el libro es que ellos iban con una idea de guerra, con una idea conceptual del mundo que había cambiado, y por eso tuvimos una guerra de trinchera tantos años, porque no entendieron qué tipo de guerra se tenía que desarrollar, o mejor dicho, cómo había cambiado las tecnologías en ese momento, que obviamente terminaron generando una matanza increíble de soldados y de civiles. Obviamente la segunda fue peor, pero en la Primera Guerra Mundial el análisis de los líderes no estaba a la altura de lo que eran las comprensiones de lo que era el mundo en ese momento. En definitiva es eso. A mí me parece que volver a leer estos libros, tener en cuenta de dónde vienen y releer cuáles fueron los errores históricos que se cometieron por parte de los que toman decisiones para evitar la guerra, o mejor dicho, para que no suban las escaladas, tiene que ver con la posibilidad de que lo que pasa en Europa termine de alguna manera encauzada. ¿Qué significa esto? Obviamente ustedes saben que en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, las políticas de apaciguamiento que tenía el entonces primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, que tenía de alguna manera la voz cantante de Europa, trajo aparejado que Alemania siga anexándose territorios. Pero en el fondo, lo que se debate ahora es que esta política de apaciguamiento de Chamberlain permitió también el propio rearme de Inglaterra, o por lo menos darle más tiempo a preparar el ejército para poder defenderse. Si Chamberlain hubiese entrado en la guerra antes de septiembre del año 2000, del año 1939, cuando Alemania ataca Polonia, hubiese sido difícil de pensar si el ejército, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas británicas hubiesen estado preparadas. No digo que no, que la política de apaciguamiento trajo de alguna forma que las ideas expansionistas de Hitler se hayan hecho muy rápido, pero me parece que hay que estudiar un poco ese periodo de la historia. Y esos dos episodios, con este libro primero y con esta idea de lo que es la política de apaciguamiento que se hizo en Europa,
Bueno, tenemos dos experiencias claras como para entender qué puede llegar a pasar y hasta qué límites tiene Rusia como para seguir expandiéndose. Enseguida, a diferencia de lo que pasó en ese tiempo en un mundo globalizado, han venido una serie de sanciones al régimen que traen aparejado un problema grave para toda la ciudadanía, que capaz que termine en una caída de Putin si es que ven los rusos que perdieron su calidad de vida o están quedándose como parias del mundo, ¿no? Sobrevivir, pueden sobrevivir porque tenemos una experiencia en Corea del Norte donde sin tener grandes vinculaciones en el mundo, solamente con China como respaldo, los norcoreanos pueden sobrevivir. Los rusos me parece un poco más difíciles. Ya Alemania decidió no comprarle más gas en este esquema de gasoducto que tenían para el segundo, mejor dicho, que tenían para suministrar de esta energía a todo lo que es Europa. Una vez terminado esto, la empresa se fundió. Hay congelamiento de fondos de un montón de jerarcas rusos, hay salidas de empresas, hay terminación de operaciones, hay confiscaciones de bienes. Me parece que hay una batería de hechos que trae aparejado y que no sea el mismo escenario de lo que puede llegar a ser una política de expansión, más allá de que me parece que lo de Ucrania está de alguna manera lamentablemente en una situación muy difícil de que se pueda revertir. Pero vuelvo a esto, en el análisis de lo que son las situaciones internacionales y sobre todo en la manera en que las naciones se posicionan. Este libro de Barbara Tuchman sobre los cañones de agosto puede ser muy revelador de qué manera podemos enfrentar lo que se nos viene. Y está claro de que no la historia no se repite, bueno, si se repite se repite con matices, pero creo que tendríamos que volver a darnos cuenta hacia dónde podemos empujar a la humanidad si seguimos alimentando la guerra, ¿no?